En la ciudad de Córdoba, en el corazón de España, existe un crucifijo que no se parece a ningún otro. Esta imagen singular provoca asombro en quienes la contemplan, pues rompe con la representación habitual en la que Cristo aparece con los brazos extendidos en actitud de entrega. Aquí, una de sus manos se inclina hacia abajo, como si señalara un misterio oculto bajo sus pies. El gesto desconcierta y atrapa la mirada de los visitantes, que se detienen en silencio intentando descifrar el simbolismo de esa postura tan inusual. Surge entonces la pregunta: ¿qué intención llevó al artista a plasmar a Cristo de esta manera? ¿Qué verdad espiritual encierra esta figura que parece hablar sin palabras? La respuesta se encuentra en una antigua tradición transmitida durante generaciones, una historia que vincula este crucifijo con un hecho que marcó a todos los que lo presenciaron. Según la leyenda, hace siglos un hombre abrumado por sus culpas entró en el templo donde se encontraba aquella imagen. Llorando con el alma rota, confesó sus faltas a un sacerdote que, conmovido por el dolor del penitente, le otorgó el perdón en nombre de Dios, advirtiéndole que no volviera a caer en las mismas debilidades. Sin embargo, el tiempo pasó y aquel hombre regresó con el corazón cargado de los mismos errores. El confesor lo absolvió nuevamente, aunque esta vez con un tono más severo: «El Señor te perdona, pero debes cambiar de camino». Aún así, el círculo se repitió una y otra vez, hasta que en su cuarta confesión el sacerdote, agotado, le negó la absolución, diciendo con firmeza: «Te advertí que sería la última vez. Vete, porque no puedo concederte más perdón». El pecador, desgarrado por la desesperación, estalló en llanto. Y fue entonces cuando lo imposible sucedió. Un sonido estremeció la capilla y una voz profunda resonó en el aire. No provenía del sacerdote, sino del mismo crucifijo. «No fuiste tú quien entregó su vida por este hombre, fui yo», declaró con solemnidad. Todos los presentes se giraron hacia la imagen y contemplaron cómo la figura de Cristo movía su mano, inclinándola hacia abajo en un gesto de misericordia. Aquella manifestación sobrenatural marcó para siempre a quienes fueron testigos. Desde ese instante, el crucifijo se convirtió en símbolo vivo de una verdad eterna. La compasión divina no se agota, porque el perdón de Cristo no conoce límites. La mano descendida era un recordatorio de que la gracia de Dios permanece siempre abierta para todo aquel que la busque, sin importar cuántas veces tropiece en el camino. El penitente, temblando de emoción, quedó paralizado ante la voz del Salvador. Un silencio reverente envolvió el lugar, nadie se atrevía a pronunciar palabra. El sacerdote, sobrecogido por lo sucedido, cayó de rodillas al comprender la magnitud del milagro. El pecador, lejos de sentirse orgulloso, se derrumbó en una humildad sincera. Lloró, pero no por miedo a ser castigado, sino por agradecimiento ante un amor tan inmerecido. Aquella escena se convirtió en una enseñanza eterna. Todos atravesamos momentos en los que la carga de nuestras debilidades parece insoportable, y sin embargo, es en ese instante de mayor oscuridad cuando la luz de la esperanza puede brillar con más fuerza. La historia se difundió rápidamente por toda Córdoba, atrayendo a multitudes que acudían al templo no solo para contemplar el crucifijo, sino también para meditar en su significado. Para unos, representaba la infinita disposición de Cristo a perdonar; para otros, era un llamado urgente a la conversión y a un cambio de vida sincero. La figura del pecador que protagonizó aquel episodio despertó curiosidad, pero su identidad nunca fue revelada. Los que lo conocían lo describían como un hombre común, con debilidades compartidas por muchos, un reflejo de la lucha humana universal entre el arrepentimiento y la caída. El sacerdote, transformado por la experiencia, reconoció sus propios límites como hombre y entendió que la misión de escuchar confesiones no debía medirse por la repetición de faltas, sino como un proceso continuo de reconciliación. Desde entonces, decidió acoger a cada penitente con una compasión renovada, consciente de que el perdón verdadero procede únicamente de Dios. El crucifijo, mientras tanto, se convirtió en un destino de devoción. Peregrinos de distintas regiones llegaban con súplicas y oraciones, inclinándose bajo la mirada de Cristo. Para ellos, esa mano extendida hacia abajo no era un simple detalle escultórico, sino un puente entre la misericordia celestial y la fragilidad humana, un signo palpable de un amor que trasciende todo entendimiento. Este crucifijo recordaba constantemente que, incluso frente a las caídas repetidas, la gracia permanece siempre al alcance de quienes la buscan. Con el paso del tiempo,
El templo comenzó a recibir oleadas de peregrinos, y la pequeña capilla se transformó en un espacio de recogimiento y renovación interior. Entre los visitantes destacó un estudioso que había dedicado gran parte de su vida al análisis de los hechos extraordinarios atribuidos a la fe. Movido por la fama del lugar, viajó hasta Córdoba con un propósito claro: descubrir qué hacía de aquel acontecimiento algo tan profundamente transformador. El erudito pasó horas observando el ambiente del santuario. Veía a los penitentes inclinados bajo la imagen. Sus plegarias susurradas tejían un murmullo suave que parecía llenar cada rincón de la capilla. En sus rostros se reflejaban sentimientos distintos. Algunos mostraban aflicción, otros esperanza, pero todos irradiaban la certeza de estar frente a una presencia que los tocaba en lo más profundo. El investigador pronto notó un detalle revelador: quienes permanecían en oración bajo el crucifijo rara vez se marchaban igual que habían llegado. Muchos regresaban a sus hogares con una paz renovada y un propósito firme en su caminar. Algunos afirmaban haber sentido un calor inexplicable al arrodillarse, como si Cristo mismo los envolviera en un abrazo de perdón. Otros aseguraban haber percibido en su corazón una voz interior que les inspiraba a reconciliarse y perdonar a quienes les habían herido. Las transformaciones no pasaron desapercibidas. Los ancianos de la iglesia pronto advirtieron un cambio visible en el pueblo. Las obras de caridad comenzaron a multiplicarse, viejos conflictos se desvanecieron como polvo en el aire y la comunidad, antes dividida, empezó a unirse en un espíritu de fraternidad. Inspirados por lo ocurrido con aquel penitente y conmovidos por el fervor creciente, los sacerdotes organizaron vigilias nocturnas, donde la gente se reunía a la luz de las velas para reflexionar sobre el sacrificio de Cristo y orar por quienes aún vivían cargados de culpa. En una de esas vigilias, cargada de solemnidad, reapareció el mismo hombre que había temblado antaño ante el crucifijo. Su aspecto sorprendió a todos. Donde antes se veía un rostro marcado por la desesperanza, ahora brillaba una expresión de serenidad y paz. Avanzó lentamente hacia la imagen, manteniendo los ojos fijos en la mano de Cristo que apuntaba hacia abajo. Se arrodilló sin pronunciar palabra y extendió su propia mano hacia el suelo, justo en la dirección que parecía indicar el crucifijo. Los presentes relataron después que en ese instante el ambiente de la capilla se volvió sobrecogedor, como si cada alma allí reunida contuviera la respiración en señal de respeto. El hombre permaneció postrado durante horas y, al levantarse, miró a la multitud con una leve sonrisa antes de marcharse en silencio. No dijo nada, pero su sola transformación transmitía un mensaje poderoso: la gracia divina es capaz de restaurar incluso los corazones más quebrantados. Las vigilias continuaron ganando fuerza. El resplandor de las velas proyectaba sombras danzantes en las paredes mientras los cánticos ascendían con devoción. Lo que comenzó como un ejercicio de oración personal se convirtió en un ritual comunitario cargado de emoción, en el que la fe tejía lazos entre los asistentes. En una de esas noches, una joven se acercó al altar con un manojo de cartas atadas con una cinta gastada. Sus manos temblaban al depositarlas bajo la mano descendida de Cristo. Más tarde confesó al sacerdote que aquellas cartas contenían palabras que nunca se atrevió a enviar, dirigidas a la persona que la había herido profundamente. Había guardado durante años el rencor y la tristeza, incapaz de perdonar, incapaz de hallar paz. Arrodillada, rezó en silencio mientras las llamas titilaban en la penumbra. Los testigos aseguraron que una calma indescriptible llenó la capilla, como si un manto invisible cubriera a todos los presentes. Dijeron incluso que las cartas parecieron moverse levemente, como impulsadas por una fuerza que escapaba a toda explicación. La joven permaneció allí durante horas, con lágrimas cayendo sobre el suelo de piedra. Al levantarse, su expresión mostraba cansancio, pero también una sensación de alivio profundo, como quien se libera al fin de una carga imposible de sostener. Al día siguiente, regresó acompañada de la persona que había sido la causa de su dolor. Juntos se arrodillaron ante el crucifijo. Tras años de silencio, lograron dirigirse palabras sinceras. Lo que empezó como frases entrecortadas, teñidas de disculpa y explicación, terminó convirtiéndose en un acto de auténtica reconciliación, sellado bajo la mirada de la mano misericordiosa de Cristo. Quienes fueron testigos de aquel instante lo describieron como un testimonio palpable de la fuerza de la gracia divina, un signo vivo inspirado en el crucifijo que ya era reconocido como emblema de un perdón sin fronteras. Conmovidos por las transformaciones que presenciaban día tras día, los sacerdotes decidieron dar un nuevo papel a la capilla dentro de la comunidad.
abrieron sus puertas para que peregrinos y vecinos compartieran públicamente sus experiencias de arrepentimiento y renovación, convirtiendo aquel lugar en un punto de encuentro donde lo humano y lo eterno se entrelazaban. A través de estas voces, la leyenda del crucifijo de Córdoba no solo se mantuvo, sino que creció con más fuerza, pues cada relato de sanación interior inspiraba a multitudes a buscar consuelo bajo la mirada de Cristo. El mensaje de misericordia transmitido por la imagen no era un recuerdo lejano, sino una promesa viva. Y esa misma promesa es apenas un anticipo de lo que te aguarda si te animas a profundizar en el camino espiritual. No dejes pasar la oportunidad. Descarga ahora el libro electrónico gratuito desde el comentario fijado, antes de que se terminen los ejemplares. La devoción que rodeaba al crucifijo comenzó a extenderse más allá de las murallas de Córdoba, alcanzando tierras lejanas donde las narraciones de su poder inspiraban esperanza a quienes se sentían cansados y abatidos. Entre quienes escucharon hablar de la figura milagrosa se encontraba un anciano marcado por el peso de los años y por un dolor que lo había distanciado de su propio hijo. Tiempo atrás había sido un hombre de fe, pero las heridas y la amargura lo alejaron de todo lo sagrado. Sin embargo, la historia del crucifijo despertó en él un anhelo dormido, una necesidad de reconciliación que llevaba demasiado tiempo sofocada. Una tarde llegó a la capilla apoyado en su bastón y con una pequeña caja de madera entre las manos. Caminaba despacio, pero su resolución era firme. Al acercarse al crucifijo abrió la caja y reveló un par de zapatos de bebé gastados y una fotografía descolorida de su hijo en la infancia. Los colocó bajo la mano descendida de Cristo, con la voz quebrada, susurró: «Señor, ni he podido perdonar a mi hijo ni perdonarme a mí mismo». La capilla quedó envuelta en un silencio solemne mientras el hombre se arrodillaba aferrando con fuerza la imagen. Su plegaria era breve, pero estaba impregnada de décadas de dolor guardado en el corazón. «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu firme dentro de mí». Salmo 51 horas y 10 minutos. Las lágrimas surcaban su rostro mientras dejaba que el peso de la separación cayera en manos de aquel que carga con todas las culpas. Permaneció de rodillas hasta el amanecer. En ese tiempo, otro visitante, conmovido por su perseverancia, se acercó para rezar junto a él. Este desconocido, sin que el anciano lo supiera, también había sido transformado por la historia del crucifijo y había logrado reconciliarse con su propia familia. Unidos en oración, compartieron un momento de profunda comunión, y al levantarse, el anciano tomó la decisión de buscar a su hijo. Una semana después volvió a la capilla, esta vez acompañado por él. Su reencuentro no estuvo marcado por palabras grandilocuentes ni gestos teatrales, sino por la sencillez de arrodillarse juntos ante el crucifijo. Los presentes describieron aquella escena como una encarnación viva de las palabras: «Soportaos unos a otros y perdonaos mutuamente, así como el Señor os perdonó». Colosenses 3:13. La reconciliación de padre e hijo inspiró a otros a buscar su propia sanación, demostrando que aquel santuario se había convertido en mucho más que un espacio de oración individual. Era ahora un faro de restauración de vínculos, un lugar donde las lecciones del perdón curaban corazones y sanaban relaciones heridas. La fama del crucifijo crecía sin detenerse, y su influencia alcanzaba a personas de todo origen y condición social. Entre los nuevos peregrinos que llegaban con fe y esperanza, entre los muchos peregrinos que llegaron a la capilla, un joven soldado se convirtió en protagonista de una de las escenas más conmovedoras. Venía marcado por el dolor de la guerra, con la memoria llena de imágenes que no podía borrar, las vidas arrebatadas en el campo de batalla y los compañeros caídos que jamás volvería a ver. Su uniforme, aún cubierto de polvo y manchas, parecía reflejar el peso de su conciencia. Cuando entró en el santuario, quedó inmóvil frente al crucifijo, dudando si siquiera era digno de levantar una plegaria. Con pasos temblorosos se arrodilló, fijando la mirada en las piedras del suelo como si en ellas buscara respuestas que su corazón no encontraba. En silencio, recordó unas palabras que había escuchado en su niñez, pero que hacía tiempo había dejado en el olvido: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Mientras las repetía, sentía el peso insoportable de su armadura y de la culpa oprimiéndolo. Pero en aquella presencia sagrada hubo algo que lo impulsó a abrir su alma. Ese mismo Cristo cuya mano descendida simbolizaba el perdón lo invitaba a derramar su dolor. Y así, con un suspiro entrecortado, el soldado dejó que las lágrimas hablaran por él.
Permite que esta imagen también te inspire a buscar claridad y esperanza en tu vida. Un libro electrónico gratuito está disponible en el primer comentario fijado, un recurso que puede guiarte en tu propio viaje espiritual. Reclama tu ejemplar antes de que se agote. El sacerdote, conmovido por la angustia del joven, se acercó y se arrodilló junto a él en silencio. Sin emitir juicio alguno, comenzó a recitar en voz firme y serena las palabras del Salmo: El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. No nos trata según nuestras faltas, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Salmo 103, 8-10. Aquella proclamación pareció quebrar el muro que el soldado había levantado en su interior. Con voz entrecortada, comenzó a narrar lo que llevaba guardado: los horrores presenciados, las decisiones dolorosas, el miedo constante de no hallar nunca redención. El sacerdote lo escuchó sin interrumpirlo, con la mirada fija en el crucifijo. Cuando el joven terminó, colocó suavemente su mano sobre su hombro y le dijo: el mismo Cristo que movió su mano para perdonar al pecador, hoy extiende esa gracia también a ti. Su sacrificio no fue por unos pocos, sino por todos los que buscan con sinceridad ser levantados de nuevo. Si estas palabras resuenan contigo y sientes que conectan con tu historia, no olvides darle un me gusta, suscribirte a este canal y dejar tu comentario. Además, si deseas apoyar nuestro trabajo y formar parte de esta comunidad de fe, considera regalarnos un súper gracias. Así podremos seguir compartiendo mensajes que inspiran y transforman. El soldado permaneció horas en oración, pidiendo fuerzas no solo para perdonar a otros, sino también para perdonarse a sí mismo. Cuando finalmente se levantó, algo había cambiado en él. Sus pasos eran más ligeros y en su rostro se reflejaba una serenidad desconocida, como si por fin hubiera encontrado ese descanso prometido en las Escrituras. Aquel crucifijo dejó de ser solo una talla en madera. Se convirtió en un testimonio vivo del poder de la gracia, un faro que atraía a los corazones heridos y a las almas quebrantadas hacia un abrazo divino. Era la prueba de que ninguna herida es demasiado profunda para la misericordia de Cristo, y que incluso en medio de la mayor oscuridad, la luz del perdón puede abrir un nuevo camino de esperanza.